¿Alguna de ustedes tiene alguna pregunta? ¿Prefieren que, como les había dicho yo, vamos a dar hasta el tema 5? Yo tengo unos pequeños resúmenes del tema 5 que puedo mostrárselo y pues compartir con ustedes. Voy Está a bien, compartir doctora. pantalla y vamos a iniciar con el tema 1, ¿ya? Doctora, buenas noches. Diga, Una consulta. La unidad es 3, 4 y 5. 3, 4 y ¿Es, 5. es correcto? Sí, Gracias. bien. Fíjense que la unidad 1 trata de las cosas y su clasificación. Aquí tenemos un concepto general. Res, la palabra res es cosa, palabra que se usaba para indicar aquello que puede ser objeto de derecho. Fíjense, el res o cosa tiene que tener un valor económico para que pueda ser objeto de derecho. Todo cuanto tenga una entidad corporal y en la antigua Roma, pues espiritual, natural o científica, real o abstracta, y sea susceptible de apreciación en dinero. Lo primero que tiene que ser es apreciación en dinero. Fíjense ustedes, ¿por qué? Porque yo no puedo comprar amor, yo no puedo comprar honradez. Sin embargo, puedo comprar un lápiz, una taza, un pan, una casa, un edificio, todo aquello que tenga un valor económico. En la antigua Roma se clasificaban en dos, en res extra patrimonium y res intrapatrimonium y extrapatrimonium. Las cosas intrapatrimonium son los bienes que se encuentran dentro de los bienes de los particulares. Los extrapatrimonios son las cosas que no se hayan comprendidas en el patrimonio de una persona. Fíjense, por ejemplo, los animales salvajes. Esos no se encuentran dentro del patrimonio o de los bienes que puede tener una persona. Los rex extracomercium son las cosas que no son susceptibles de relaciones jurídicas. ¿Por qué? Porque están fuera del comercio humano. Es decir, que tienen una reserva especial dentro de ellas. Están conformadas por el res divini iuris, las res religiosae, las res sanctae y las res humani iuris communis publicae y universitatis. ¿A qué se refieren cada una? Las res divini iuris son aquellas que se encuentran consagradas a los dioses superiores. Por ejemplo, los templos, terrenos, utensilios utilizados para las ceremonias. Las res religiosas son consagradas a los dioses inferiores, como los sepulcros, la tierra donde se encuentra depositado el cadáver. Tenemos las cosas santas, que son los muros y las puertas de la ciudad, a los que se acostumbraba a colocar bajo la protección de los dioses. Y los res humani iuris communis, públicas y universitatis, pues son cosas comunes que están excluidas del tráfico jurídico dentro del derecho humano. Son aquellas que nos pertenecen a todos. Fíjense, ahí tenemos el agua, el aire, el mar, etc. Son cosas públicas, las de dominio público, como la misma comunidad que está organizada dentro del Estado. La universidad pública, pues todos tienen acceso a ella siempre y cuando cumplan con los requisitos que demanda. Y las universidades, lo que llamamos cosas universales, son todos los que integran el patrimonio, es decir, los bienes de toda una comunidad. Dentro de ellos están los teatros, los foros, los baños públicos, las plazas. Aquí tenemos las cosas. Fíjense ya, cosas dentro del comercio, res incomercio. Son todas aquellas que pueden servir objeto de relaciones patrimoniales. Son cosas susceptibles de apropiación individual y comprendida la mayoría de los objetos corporales. ¿Qué están ellas para qué? Para satisfacer las necesidades del hombre. Fíjense, nosotros vamos a comprar azúcar
Pues vamos a comprar azúcar porque ella va a venir a que a suplir una necesidad que nosotros tenemos, pues de endulzar un cafecito. Vamos a comprar un auto y él va a venir a suplir aquella necesidad que tenemos de transportarnos de un lugar a otro porque donde vivimos no hay transporte público. Entonces, todo aquello que pueda ser útil en la vida del hombre, pues está dentro de las cosas del comercio humano. Tenemos, ellas están, fíjense, están ellas divididas de esta manera. Buenas noches, doctora. Perdón la hora. Buenas noches. Res mancipi y nec mancipi, cosas corporales e incorporales, muebles e inmuebles, comunes y no consumibles, fungibles y no fungibles, divisibles e indivisibles, simples y compuestas, principales y accesorias. Fíjense las cosas res mancipi, cuya propiedad de cierto modo es privilegiada y se transmitía a través del derecho civil formal, del derecho romano civil formal ante un magistrado. Las nec mancipi eran las cosas que tenían mayor valor en la primitiva economía agrícola. Llamamos fundos a todos los lotes de terreno. Y generalmente nosotros decimos fundos aquellos que están fuera del radio urbano. Tenemos las pequeñas heredades. Fíjense que las heredades, de acuerdo a la ley de las 12 tablas, no es lo relativo a la herencia, sino las construcciones que se han realizado dentro de esos fondos. Tenemos la servidumbre, tenemos los acueductos, los esclavos, los animales de tiro y carga. ¿Por qué será que están los esclavos dentro de esta categorización de las cosas que se pueden transferir? A ver, ¿quién me dice por qué están contemplados ahí los esclavos? ¿No eran considerados humanos? Porque no eran considerados personas, no tenían ningún derecho, simplemente eran pues cosas que venían a incrementar el patrimonio o los bienes de su amo. Luego tenemos las corporales e incorporales. Las corporales son las que podemos ver y las incorporales son aquellas que suplen una necesidad pero no las podemos ver. Por ejemplo, el gas. Nosotros lo podemos oler, pero no lo podemos ver. Sin embargo, al encender la cocina, pues, o un vehículo va a venir a aportar algo dentro de las necesidades que nosotros tenemos. Tenemos las cosas muebles e inmuebles. Las inmuebles son aquellas que están adheridas al suelo de forma natural o artificial. Fíjense que todas las construcciones son inmuebles porque las adherimos al suelo y no podemos transportarlas de un lugar a otro. Si queremos transportarlas, pues pierden su esencia y se van a convertir en un montón de cascote. Sin embargo, las cosas muebles son aquellas que se pueden trasladar de un lugar a otro sin que pierdan su esencia. Pueden hacerlo de manera propia o a través de una fuerza humana o mecánica. Fíjense, dentro de los bienes muebles están considerados los animales de 4 patas solamente. Porque los de 2 patas cualquier rato pueden alzar vuelo y no los volvemos a ver. Entonces, todos los animales de 4 patas están considerados dentro de los bienes muebles y ellos pueden transportarse de un lugar a otro por sus propios medios. Luego, pues, tenemos ya a todo lo demás. Fíjense que un auto es un bien mueble. ¿Necesita el impulso mecánico? Sí, necesitamos encenderlo y también una fuerza humana que alguien tiene que conducir. ¿Los bloques? Hay cosas consumibles y hay cosas no consumibles. Fíjense, las cosas consumibles son aquellas que se terminan en el primer uso que hacemos de ellas. Y dentro de las consumibles es el dinero. Y ustedes dirán, ¿por qué el dinero? Porque nosotros tenemos un billete de 100 bolivianos
compramos un boliviano de pan, ya no tenemos más los 100. Y ese billete de 100 va a pasar de mano en mano de manera indefinida. En cambio, las no consumibles son aquellas que se destruyen por el uso repetitivo que hacemos de ellas. Fíjense ustedes, por ejemplo, un par de zapatos. Nosotros podemos utilizarlo hasta cuando se acaben. Entonces, esas no se consumen, se deterioran por el tiempo. Las cosas fungibles y no fungibles, las no fungibles, pues se aparejan bastante a las consumibles. Las cosas fungibles son aquellas que se pueden reemplazar por otras en la misma calidad, peso y medida. A mí me dieron a que guarde 100 quintales de azúcar, Guavirá. Pero se hizo un hueco en el galpón donde las tenía y entró agua y se hizo una melaza toda esa azúcar. Viene el dueño a recoger lo que me dejó a mí y le voy a decir, mira, me pasó esto, pero yo te puedo, en este momento no hay azúcar Guavirá, pero te puedo dar azúcar Aguaí, te puedo dar azúcar La Bélgica o cualquier otro azúcar, pero le voy a dar la misma cantidad de quintales que me dio él a guardar. En cambio, las no fungibles no admiten una sustitución. Fíjense, aquí dice el vino. Si nosotros destapamos una botella de vino, no las tomamos, nunca más vamos a volver a embotellar ese vino que nos tomamos. Podremos, pues, llenar esa botella con vinos que están dentro de los toneles, pero el que nos tomamos nunca más, porque ya desapareció con el primer uso que... Luego tenemos las divisibles e indivisibles, las simples y compuestas, las principales y accesorias, las fructíferas y no fructíferas. Hasta aquí espero haberles dado algunas luces con lo que es el primer tema. Podemos ver el tema 2 también, para que ustedes puedan quizás un poquito más. Una consulta. Profesora, Diga. una consulta es que cuando puso su pantalla compartida decía unidad 6 y quería saber de qué unidad estamos No, es la hablando. unidad 5. Es la Ya, unidad 5. Es eso la era mi duda. unidad 5. Gracias. Doctora, una consulta. No le Diga. entendí bien su diferencia del no fungible, el vino, porque me parece que es para mí igual que el azúcar, porque el azúcar también que nos consumimos, digamos, No, ya no fíjese, podemos el no poner. fungible se parece al consumible. El fungible podemos reemplazar. El no fungible no podemos reemplazarlo. Sí, por El eso mismo, consumible el vino no lo podemos reemplazar, doctora, por otra botella de vino. no va a ser el mismo. El azúcar tampoco, digamos, si la consumimos tampoco la Pero reemplazamos, eso va a ser está lo mismo. es por eso estamos haciendo la diferencia que hacen entre lo consumible y lo no consumible. Lo fungible y lo no fungible. Lo fungible es todo lo que podemos reemplazar. ¿El azúcar la podemos reemplazar por otra? Sí. Pero fíjense que en el consumible dice que se termina con el primer uso que hacemos de ello. Nosotros nos compramos un pedazo de pollo, un cuarto de pollo, nos lo comemos ese cuarto de pollo, no lo podemos volver a reemplazar. Podemos comprar otro cuarto, pero el que nos comimos no va a ser nunca el mismo. Ya Ahí ese mismo, se fue a nuestro estómago, ya no lo podemos sacar de allá. entra mi duda, doctora, porque el vino también nos lo tomamos y ya no lo Ya volvemos a por eso comprar. dice es no fungible, que no se puede reemplazar el mismo que Sí, nosotros nos consumimos. claro, el mismo ya no vamos a poder reemplazar, pero Exactamente, por podemos eso es poner no otra fungible. botella de vino, digamos, bueno, Ajá, que claro. O sea, nosotros podemos convertirlo el vino en fungible cuando vamos y compramos otra botella que se nos rompió. O que nos la tomamos y queremos más vino, vamos y nos compramos. Pero si queremos el mismo vino que nos tomamos es imposible. claro, porque ya no lo Doctora, hemos consumido igual que el azúcar, digamos, ¿no? Claro, el azúcar la voy a yo cambiar por otra en la misma calidad, peso y medida. ¿Quién? yo, Natalia, o sea,
puedo transformar el vino en fungible cuando no lo consumo, sino que lo cambio por uno que es el mismo, como el Claro, azúcar que la guardé, se me descompuso, entonces yo le compré de la misma. Ahí puede ser, pero cuando consumo, lo mismo el azúcar, ¿no? El azúcar también es no fungible cuando la consumí, no la puedo reemplazar porque ya me la comí. claro, exactamente. Esa era la primera gran división que hacían dentro del derecho romano. En cambio, ahora, en la nueva, dentro de las divisiones en la época actual, ya no utilizamos lo no fungible, simplemente consumible y fungible. Consumible se termina con el primer uso que hacemos de ella y fungibles son las que se pueden reemplazar por otras en la misma calidad, peso y medida. Pero en el derecho romano todavía hay subdivisión para poder pues indicar cómo estaban divididas las cosas. Bien, vamos a ver el tema 2. Piensa que vamos a hablar aquí de los derechos reales. Los derechos reales, nosotros cuando nos hablan de derechos reales, lo primero que hacemos es nuestra cabeza se va allá a la oficina de derechos reales. Esa es la oficina del registro de los derechos reales. Sin embargo, los derechos reales es el conjunto de bienes que tiene una persona. Y está compuesto, ¿por qué? ¿Por qué está compuesto? Está compuesto, vamos a ver si aquí abajo hay alguna explicación. Bien, está compuesto por el activo y el pasivo. El activo es todo lo que nosotros tenemos y el pasivo son todas las cargas que nosotros tenemos. Fíjense, nosotros pues tenemos disposición de todo aquello que está a nuestro alcance. Sin embargo, también tenemos obligaciones, por ejemplo, la de pagar impuestos, y esos también forman parte de nuestro patrimonio. Porque cuando nosotros fallecemos, no nos vamos con todas nuestras deudas, se quedan. Así como se quedan los bienes que tenemos de libre disposición, también se quedan las deudas. Entonces, todo ello viene a conformar el patrimonio. Voy a ver si tengo alguna otra diapositiva que tenga un poquito más de explicación. Ya. ¿Se ve esta nueva lámina? ¿O se ve la anterior? La anterior. Unidad 6, tema 2. Ya. Es que estaba 6. sacando una nueva lámina. Esta voy a compartir. Un ratín, un ratín. Bien. Fíjense, los derechos reales, dice, es la relación que existe entre el sujeto pasivo, el sujeto activo y el objeto. No puede haber ninguna relación jurídica que no haya objeto. Fíjense, hay un vendedor y un comprador, pero ¿y qué van a comprar o qué van a vender? Entonces siempre debe existir un objeto. El derecho real es el que da al titular las facultades sobre los bienes que consisten en los diferentes beneficios que el hombre pueda obtener de la cosa. Y estas son en número limitado. ¿Por qué? Porque todos los bienes que nosotros tenemos solamente nos pertenecen a nosotros y no es que todo lo que hay en el mundo nos va a pertenecer, por eso es que son en número limitado. Tenemos las clases de derechos reales, tenemos a los derechos reales y a los derechos personales. Los derechos reales consisten en los diferentes beneficios que el hombre puede obtener de una cosa.
Y los derechos personales es la relación que existe entre una persona llamada acreedor y otra denominada deudor, que debe a la primera una prestación, puede ser de dar, hacer o no hacer. Por eso se dicen derechos reales que están dirigidos a todos los bienes que tenemos. Y los derechos personales son aquellos que nosotros adquirimos a título personal. Entonces, todas las deudas, esas vienen a conformar ¿qué? Parte de los derechos personales. Porque aquí tenemos a un deudor y a un acreedor. Sin embargo, los derechos reales necesitamos que haya un objeto y que tenga pues esa relación entre la cosa y nosotros. Y esa cosa debe tener ¿qué? Un valor económico. Ambos derechos conforman el patrimonio de las personas. Como les decía, por el activo, este vendría a ser el activo. Y los derechos personales es el pasivo. Son todas las deudas o cargas que nosotros tenemos. Dentro de los derechos reales hay una gran división también que están dentro de la propiedad, la posesión y las servidumbres. Estos están dentro del derecho romano. Y dentro del derecho romano también habían los derechos reales pretorianos, que son el de superficie, el jus in agroveglicalim y la enfeteusis. ¿Qué era la enfeteusis? Cuando el Estado daba en arrendamiento terrenos agrícolas a perpetuidad. Fíjense, ellos les entregaban en arriendo, pero no les daban derecho propietario, sino que les permitían que vivan por siempre o siembren por siempre. Se configuraba como un derecho autónomo. Y luego también a la Doctora, hipoteca. esos son como los terrenos comunitarios, disculpe. Más o menos vendrían a ser como lo que ahora nosotros llamamos terrenos comunitarios. Lo que pertenecen a cada comunidad, pueblo o nación indígena. No tienen un derecho propietario mismo de disposición, pero sí ellos pueden permanecer ahí por siempre. Vamos a ver qué es la propiedad. Fíjense, en el derecho romano decía que era el más completo. Y nosotros en nuestro derecho también decimos que es el más completo porque debe recaer sobre una cosa corporal, es decir, que nos permita usar, gozar, disfrutar y sobre todo la disposición del bien. ¿Qué quiere decir la disposición del bien? Que nosotros podemos venderlo, transferirlo, regalarlo o dejarlo también en la sucesión. Nosotros podemos disponer de ese bien. Vamos a ver la historia dentro del derecho de propiedad, dentro del derecho romano. Son las fases que atraviesa la propiedad. Tenemos a la comunidad agraria, la copropiedad familiar, la propiedad individual, las tierras cultivadas y las tierras incultas. Esa es la gran división o las fases. Fíjense, aquí dice claramente fases, porque hay otro tema que dice las clases, que son diferentes. Va a pasar primeramente de ser una comunidad, dice, agraria. El terreno le va a pertenecer a todos los miembros de la comunidad. Y luego va a haber la propiedad familiar. Ya se va a independizar por familias. Luego la individual, cuando cada uno somos dueños de ese bien. Y bien, fíjense, aquí nos habla de las tierras cultivadas. Las tierras cultivadas son distribuidas en los ciudadanos. Estas tierras cultivadas eran las que dentro del imperio, a través de toda la guerra que tenían, pues todas esas tierras que conquistaban las distribuían entre los ciudadanos. Sin embargo, hay las tierras incultas, que permitió a los ciudadanos ocupar estas tierras cuanto quisieran para cultivarlas. Y estos territorios debían formar parte de las tierras públicas.
porque a algunos ciudadanos, de acuerdo a la situación que tenían dentro del imperio, les entregaban tierras en propiedad y a otras solamente les daban el derecho de goce de esa propiedad para que puedan ellos realizar todos los sembradíos, pero no les daban título de propiedad. ¿Cuáles son los beneficios de la propiedad? Fíjense, aquí decimos el jus utendi o de usus, que es la facultad de servirse de una cosa. El jus fruendi, el derecho a recoger los frutos. El jus abutendi, que ya no se utiliza, sino se tiene ahora el derecho de disposición. El jus abutendi era consumir la cosa y por extensión disponer de ella de manera definitiva, destruyéndola o enajenándola, pero sin contradicciones impuestas por ley. Nosotros, dentro de nuestro derecho, pues nosotros podemos enajenar, podemos vender. Vamos a vender mientras nosotros no estamos dando alguna acción o algún acto en contra de la ley. Fíjense, nosotros no podemos vender bienes de menores. Entonces, este abusus decía que nosotros que en aquel tiempo pues podían consumirlo todo o también podían regalarla, venderla, transferirla, de cualquier manera podían ellos tener ese poder de disposición dentro de lo que son los beneficios de la propiedad. Ahora, el derecho de propiedad, ¿cuáles son sus características? Estos son los beneficios y estas son las características. Es absoluto, es exclusivo y es perpetuo. El propietario puede hacer lo que le plazca, pero la ley le impone ciertas restricciones. Fíjense cómo le limita. Dentro de la ley de las 12 tablas, se prohíbe sembrar o construir dejando un espacio de 2,5 pies. Si nosotros vamos a construir una casa pegada a la otra, ahora se construyen casas gemelas. En aquellos tiempos dentro de Roma, pues había que dejar 2,5 pies. El pie tiene 30 centímetros. Entonces había que dejar mínimamente 75 centímetros desde el límite de la propiedad y otros 75 tenía que dejar el otro, donde había un espacio de 1,5 metros. No se puede cambiar, fíjense, dentro de estas limitaciones no se puede cambiar el curso de las aguas de lluvia que puedan dañar fondos vecinos. Imagínense que nosotros tenemos nuestro techo así. El agua va a caer ¿dónde? Dentro de nuestra propia vivienda, dentro de nuestro propio patio. Y si lo construimos así, pues el agua va a caer en las tierras vecinas, en las casas vecinas, y eso no se puede hacer. Es exclusivo porque solamente el propietario tiene ese poder de disposición. Y es perpetuo porque va a ser por los tiempos hasta que yo decida ponerle fin a esa perpetuidad. ¿Cuándo le pongo fin a la perpetuidad? Cuando lo vendo o lo regalo. Ya sale de mi patrimonio para entrar en patrimonio ajeno. Sin embargo, eso va a ser mío hasta cuando yo me muera y esa propiedad se va a transferir a mis herederos. Entonces se pone fin a esa perpetuidad. ¿Cómo estaba organizada la propiedad? Era para los quiritarios, actium in rem, la reivindicatio y la bonitario. Entonces los quiritarios eran aquellos que para poder ser propietarios deberían ser ciudadanos romanos, la cosa debe ser algo que se puede transferir y el modo de transferir también tiene que ser a través de la autoridad del pueblo. Fíjense que no son difíciles los temas, solamente hay que leerlos. Y ustedes la tienen toda la información dentro de la plataforma. Y es más fácil para ustedes estudiar, hacer lo que yo les he mostrado. Ustedes agarran el tema y van haciendo, es una especie de mapa conceptual.
pero deben poner lo que realmente es importante, porque las preguntas siempre van a ir relacionadas con los subtítulos. Las preguntas nunca son así. A ver, ¿qué se le ocurre a usted? Siempre van a ir relacionadas al subtítulo del tema. Todas las preguntas de todos los temas van relacionadas siempre al subtítulo. Doctora, ¿Alguna pregunta? doctora, permítame la palabra. Diga. Se va a cortar el tiempo. Ya. Vamos a ingresar de nuevo para la sección de respuestas a los estudiantes. Doctora, Por favor, cuando vamos a hablar, aquí dice, hay reacciones, se pueden levantar la manito, entonces yo le doy la palabra, porque si no, no vamos a entender. Fíjense, si ustedes buscan en la parte de abajo, dice React, hay un corazón, ustedes le dan clic ahí y les va a aparecer una manito. Dice manito levantada. Bien, Rodrigo, ¿qué dice? Buenas noches, doctora. Yo tenía una consulta que respecto a un tema, ahorita le digo exactamente cuál es, por favor, estoy entrando a la plataforma para verlo. También lo escribí en la plataforma. Un minutito, por favor, enseguida le digo exactamente cuál es mi Ya, duda. hasta que usted lo encuentre, quizás alguien tiene alguna otra pregunta, alguna otra inquietud, alguna otra duda. No. Ya, doctora, ¿me escucha? Sí, la escucho, dígame. Sí, en la lección 5.2, en la sección 3.4, habla sobre el res mancipi y el res nec mancipo, ¿puede ser? Resneck Mancipi. Sí, no me quedó muy claro la diferencia entre los dos. ¿Será que podría dar ejemplo, por favor, de cada uno? Fíjense, del res mancipi dice, cuya propiedad en cierto modo es privilegiada y se transmitirá por medio del derecho civil, es decir, con la intervención de la autoridad. Esas son para las cosas comunes. Las nec mancipi son las de mayor valor. Es decir, las mancipi son aquellas que nosotros vamos y compramos de diario. Y Entiendo. las nec mancipi son aquellas, por ejemplo, para comprar una casa, necesitamos también que tenga todas aquellas requisitos que necesitamos dentro del ordenamiento jurídico para poder hacer la transferencia. Dice aquí, fíjense ustedes, dentro de las clases Resnec Maxipis eran cosas mancipables, es decir, lo mancipi quiere decir que se puede vender, se puede transferir. Son aquellas que nosotros podemos tener relaciones jurídicas. Pero hay las NEC que necesitan de otro tipo de tratamiento. Y sea, nosotros para ir a comprar, por ejemplo, un pan, un teléfono, esas son cosas mancipis, son mancipables, es decir, que nosotros podemos tener apropiación de ellas. Sin embargo, las NEC mancipi son aquellas que son de mayor valor. Por ejemplo, las casas, los autos, las motos necesitan otro tipo de ordenamiento para poder hacerlas. Dice, eran cosas emancipables desde mayor valor en la primitiva economía agrícola, como los fundos o las heredades y las cosas situadas dentro del suelo de Italia, las servidumbres rurales de vía y actus, acueductos, los escabros, los animales de tiro y de carga. Fíjense que los esclavos, al ser considerados cosas, eran cosas mancipables, es decir, que se podían vender, que se podían transferir. Entiendo. ¿Alguna otra duda? Gracias, doctora. No tiene por qué.
Está todo está subido en la plataforma. Me parece que al subir a la plataforma ha habido un cruce de tema entre las cosas y los derechos reales. Voy a revisarla y la voy a volver a cargar. La voy a volver a cargar de manera que esté bien ordenada. Gracias, Pero doctora. Lo que pasa, sí. fíjense ustedes, todo lo que está en la plataforma está dentro de este libro. No se ve bien. Bien, les doy el título. Manual de Derecho Romano de Yalile Pacuse Chaín. Es este el libro base que tenemos. Por eso ustedes tienen una bibliografía para que puedan ampliar todo ese conocimiento. Ustedes ven que la carrera virtual es autodidacta. ¿El Son autor, ustedes doctora? quienes. ¿Ah? El autor. Yalile Pacuse Chaín. Doctora, Diga. sobre la inquietud que le comenté hoy día en la mañana, ¿hay la posibilidad de que solo demos la unidad 3 y 4? La verdad es que yo me estoy tratando de poner al día con todo y había programado ponerme al día con las otras materias la próxima semana porque todos los exámenes van a ser juntos a partir del 1º y la verdad que Es 6 que lecciones son bastantes, ¿no? no hay un tercer parcial. Claro, es el final donde ya daríamos de todo, ¿no? Tendrían que entrar todos los temas. Sí, Hagan lo posible de darlo el tercer parcial hasta el tema 6, porque fíjense que para ustedes las preguntas son, hasta el 6, doctora, ya no era hasta el no, 5. hasta el 5, el tema 6, mejor dicho, hasta la unidad 5, tema 6. ¿Por qué? Porque para ustedes, en realidad, las preguntas son todas cerradas. Son de opción múltiple y falso y verdadero. Entonces, si le dan unas 2 leídas es suficiente, no necesitan más, porque hasta ahora ya deberían haber llegado hasta allá. Yo estoy en la unidad 4, doctora, y estoy tratando de ponerme porque en este segundo parcial, la verdad es que todas las materias aumentaron hartísimas lecciones y la verdad es que a pesar de que todos los días entro entre 3 a 4 horas, me está costando ponerme al día y más 6 lecciones más, la verdad es que no sé cómo voy a dividir mi tiempo, ¿no? Que yo llego a la noche al trabajo y ahí es donde el Más bien avance, ¿no? ustedes tienen la facilidad de que pueden ingresar en el momento que ustedes quieran, sábados, domingos, noches, madrugadas, a la hora que quieran. Lo que pasa es que se da el primer parcial de menos temas porque ustedes recién están entrando a conocer cuál es el vocabulario jurídico que se utiliza. Por eso ya a partir de haber dado el primer parcial, ya de allá se supone que ya ustedes están más habituados a ello. Entonces, por eso que se aumentan los temas. Pero si no dan ahora derechos reales, ya no lo pueden volver a ver, sino hasta el final. Y siempre sería bueno que le tiren una repasadita. Sí, porque tenemos, mire, doctora, tiempo porque el avance es hasta noviembre, ¿no? Porque en diciembre son los finales y nos quedarían, como está en el cronograma, la unidad 5 y 6 para avanzar desde octubre hasta noviembre, pues no, es mi opinión, Déjenme ¿no? todavía, porque todavía faltan 2, yo solamente ingreso a clases los días jueves. Sí, ¿No es le cierto? De agradezco, 7 a doctora, 8 y porque media de la usted de verdad mañana es y de la 10 a única 11 y media. De 11 y media a 1. Yo mantengo mi horario porque yo tengo otras clases presenciales. Sí, Entonces no, tengo que doctora, y adecuar le mi horario agradezco de para que verdad ustedes... porque usted es la única que entra de manera semanal, nos ha puesto un día, un horario, porque después los demás estamos huérfanos. Nadie entra de los otros docentes. Fíjense ustedes, tienen la posibilidad, en ese chat que hay, dice chat grupal, ahí pueden dejar todas las dudas que ustedes tengan y las inquietudes. Voy a ver si puedo reconfigurar, no les prometo nada, pero como todavía faltan 2 jueves antes del examen, entonces voy a ver si puedo configurarlo, porque ese toma también un tiempo para poder configurar ese examen, para que den de las unidades lo que falta de la unidad 2,
que faltan 3 temas, la unidad 3 y la unidad 4. Ya, doctora. se le Pero para el agradezco. examen final entran todas las unidades. Sí, Entonces doctora. voy a ver si me puede colaborar el departamento técnico para que volvamos a configurar el examen. No les prometo nada, pero puede ser. Entonces, si hay alguna reducción de tema, yo les voy a hacer saber a través de la plataforma. Ya, doctora. Muchas gracias. Bien, jóvenes, creo que hasta aquí hemos tenido un buen contacto. Fíjense que los alumnos que tenemos nosotros inscritos son 380 y solamente han entrado 32 al aula. Entonces, bueno, cada cual pone de su parte como quiere. Esa es la ventaja de la plataforma, que cada uno avanza de acuerdo a lo que realmente quiere hacer. En todas partes del mundo las clases, las carreras virtuales son exactamente así. No hay Zoom diario, sino hay esta videoconferencia 2 o 3 en el año para ver qué dudas tienen ustedes. Todo lo demás es vía mensajería dentro de la misma plataforma. Así que no duden en escribirme, que yo el momento que me siento, pues les contesto. Muy bien, jóvenes, ha sido un placer conocerlos mediante este medio y ya nos tendremos oportunidad de encontrarnos más allá. Muy bien, entonces damos por Gracias, doctor. terminada nuestra Gracias, doctor. videoconferencia. Bien, Gracias, doctora. Muchas gracias. hasta luego. Hasta el jueves. Hasta el jueves. Gracias, hasta el jueves. Buenas noches. Hasta luego.